Como ven ahí, un vendaval de triples, pero no solo de triples, pasó el sábado por el Coliseum. Se llamaba Moraván Andorra. El equipo del Principado, sobre todo en un tercer y último cuarto espectaculares, se llevó una victoria muy cómoda del Coliseum por 73-95. Un baño de realidad para el Hereda San Pablo, que jugó unos muy aceptables primeros 20 minutos, pero que se vino increíblemente abajo en la segunda parte. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a No Solo Fútbol, donde vamos a repasar no solo lo que pasó en ese encuentro entre el Hereda San Pablo y el Moraván Andorra, sino que también vamos a hablar de fútbol, de esas derrotas, en este caso del Burgos Club de Fútbol, en el campo de la Sociedad Deportiva Eibar por 1-0. El gol de John Bautista permite al conjunto armero seguir segundo en la tabla clasificatoria y deja a los de Julián Calero a 6 puntos del playoff antes de recibir al Sporting de Gijón, un Sporting que por esto fue derrotado por el Mirandés por 3-4. Creo que si hubiéramos empatado, en el creo y en el easy volvemos a estar, que no vale en el fútbol, pero tengo la sensación de que les hubiéramos hecho mucho daño porque ellos tenían también la necesidad de ganar, ese paso adelante que podían haber dado, pero todo eso no pasó. Pasó que ganaron el partido. Y también vamos a hablar de tenis de mesa porque esta semana el equipo masculino de Superdivisión, el UBU-TPF, ha tenido un doble compromiso ante equipos madrileños y en ambos casos ha sacado un empate a 3 puede decir que importantes, porque el conjunto que dirige Fran Berzosa tenía bajas importantes por lesión y al final ha tenido que recurrir incluso a veteranos de guerra, casi se podría decir, para poder completar el equipo y sacar resultados muy positivos. Este es el menú que les vamos a ofrecer hasta pasadas las 6 de la tarde aquí en No Solo Fútbol. ¿Preparados? Vamos ya con el primer tramo de este programa. Como ven, es momento para hablar de tenis de mesa. Pues ¿por qué? Pues porque lo que hacen los chicos y las chicas del Club Burgos Tenis de Mesa en sus diferentes vertientes, ya sea el equipo masculino, el equipo femenino, los equipos de base, los chavales individualmente, siempre lo decimos que tiene mucho mérito. Y como tiene mucho mérito, tienen todo el derecho del mundo a tener su espacio para defender su deporte y también para hablar de su actualidad, que es muy interesante, ¿eh? Si no están muy metidos en la actualidad del tenis de mesa, es un deporte muy atractivo de ver, siempre se lo vamos a decir. Y por ello han venido pues, dos de los pilares de este Club Burgos Tenis de Mesa en sus diferentes vertientes. Fran Berzosa, entrenador del equipo de Superdivisión del UBU-TPF. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Y también está con nosotros Dranka Codru, entrenadora del equipo femenino del UBU-RM Terán. Codru, bienvenida. Buenas tardes. Pues bienvenidos, chicos. Bueno, empezamos hablando de lo que ha sido este fin de semana. Doble empate, Fran, ante Podomat Parla, luego ante Collado Mediano. Bueno, tal y como estaban las cosas, ¿no? Con las bajas, los problemas, tal y como se llegaron a poner incluso algunos partidos, pues al final sacar esos dos empates os mantienen todavía con opciones europeas. Sí, la verdad es que, como has dicho en el anticipo, dos empates muy trabajados. En tenis de mesa la verdad es que la segunda vuelta se estaba poniendo dificilísima, incluso a pesar de la buena salud con la que terminamos la primera vuelta, sí que se nos rondaban por la cabeza posibilidades de no complicarnos la vida y de no mirar hacia abajo, ¿no? Para ello, como decías, hemos tirado de gente de Burgos, de gente que siempre ha estado con nosotros, Jorge Ausín el pasado miércoles, Karol Hasek el sábado, y creo que hemos conseguido dos empates muy meritorios, porque como te digo, los dos equipos contra los que nos hemos medido se han reforzado mucho para la segunda vuelta y creo que están haciendo grandes resultados. Como decías, Chicho haciendo palizas incluso para poder llegar a ir a trabajar, como me contabas antes de este programa. Y Karol Hasek, que bueno, es un burgalés más, casi ya casado, asentado, con la P, que luego hablaremos de ella también en la base. Y ayer, pues bueno, demostrando que el que tuvo, retuvo, ¿no? Sí, la verdad es que los dos jugadores nos llenaron un poquito de energía. El sábado, que es lo más reciente que tenemos, el partido se puso, la verdad es que muy cuesta arriba. Sí que es verdad que no nos podemos olvidar de la temporada impresionante que está
siendo el francés Damien Provost, que bueno, prácticamente está siendo uno de los mejores jugadores de la liga, sin duda el que más puntos ha conseguido, en este caso para nosotros, y Carol en un partido muy complicado ante el jugador francés Antoine Doyen. Sobre el papel, la verdad es que el jugador francés tenía caché de ser favorito, ¿no? Pero jugábamos en casa, el primer set empezó muy rodado, con buen juego de Carol, como dices tú, un burgalés más, yo no sé, lleva más de 12, 13 años en Burgos, nos lo fuimos creyendo, él fue haciendo un tenis de mesa impresionante, toda la gente apoyándole, y la verdad es que al final el éxtasis con ese partido vencido a nivel parcial y el 3-3 en el marcador, que nos da una buena posición europea para poder, ¿por qué no?, asaltar un año más, como digo, esa competición continental. Codru, tú ahora mismo eres la entrenadora de la Peque, ¿no?, de Esther. Bueno, viene pisando muy fuerte. Esther tiene buenos genes por parte de padre y de madre, pero ya con 11 añitos creo que tiene, es un espectáculo verla con la pala. Yo he tenido la oportunidad, viene pisando muy fuerte esta niña, porque todavía es una niña. Sí, la verdad que sí. A ver, es una niña que por esfuerzo y es muy trabajadora, y eso la verdad que para nosotros es lo principal. Un niño que sea trabajador, que tenga tanta pasión para nuestro deporte, es algo que no lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, con ella yo creo que, vamos, tenemos muchas expectativas, y yo creo que sí que vamos a llegar donde nosotros deseamos llegar, tanto nosotros como ella, claro. Los genes del padre se han pegado y la madre se han pegado bien tanto a Esther, ¿verdad, Fran? Y también es un mensaje bonito, porque es jugadores que han venido aquí, han echado raíces y sus hijos siguen la tradición, ¿no? Lo cual habla también del buen trabajo que hacéis, ¿no? Porque está claro que si los padres no guardaran buen recuerdo, los hijos difícilmente vendrían, ¿no? Sí, la verdad es que en el caso también de Esther, como dice Codru, tenemos bastante apoyo tanto de su padre Carol como su madre Lucía. Son jugadores vinculados al tenis de mesa aquí en Burgos, y sin ir más lejos, este fin de semana, ayer Esther llegaba a las 9 de la noche procedente de Luarca, Asturias, jugó 3 encuentros de la primera división nacional, como dices tú, con tan solo 11 años, ha hecho un fin de semana espectacular, recientemente estuvo en Portugal, llegó a cuartos de final ya con la selección española. Y como comenta Codru, la verdad es que tenemos con ella y con otros jóvenes jugadores de las canteras, tanto del Club Burgos como del Burgos Féminas, muchísimas expectativas. Todos los días entrenamos, ahora en un ratito iremos para allá a trabajar con ellos, es lo que nos gusta, y sobre todo lo que nos gusta es que algún día puedan debutar con los primeros equipos aquí en Burgos. Como ya es un mensaje que Fran Berzosa lanza siempre, y la verdad es de alabar, tú siempre lo dices. Primero dar la oportunidad, si alguien no me va a aportar de fuera lo que yo necesito, para eso meto gente de la casa, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, el caso ha sido un poquito este año, ¿no? Como sabéis, pues bueno, quizá no hemos acertado, o no he acertado con los fichajes, no ha salido del todo bien, y creo que siempre los jugadores de la casa, los jugadores con los que siempre has podido entrenar, la verdad es que siempre dan un plus, dan un extra, como decías, Jorge Ausín, le da igual tenga que trabajar o no, siempre responde por el equipo, son ya muchísimos años llevando a sus espaldas la Superdivisión. Este año en la segunda vuelta he tenido que recurrir a él, y él sin duda se ha puesto manos a la obra. El talento y la técnica la tiene, solo hacía falta un poquito de entrenamiento, y ahí está los buenos resultados que nuevamente nos ha dado. Y hablabas de un jugador que es la solvencia asegurada, ¿no? Damien Provost, bueno, un jugador que ha sido no hace demasiados años, me dijiste, tercer clasificado en el Campeonato de Francia, que Francia es una potencia a nivel europeo en el tenis de mesa, un jugador veterano que juega muchísimas ligas. Me cuentas las palizas que se pega y yo no me lo puedo creer, cómo puede llegar a los partidos y cómo nos revienta, porque juega en Bélgica, en Inglaterra, Grecia, España, pero bueno, cada vez que viene aquí cumple. Sí, la verdad es que nosotros estamos francamente enamorados del juego de este jugador. Estamos muy cerca además de renovarle una temporada más, porque la verdad es que el rendimiento y el compromiso que tiene con el tenis de mesa de Burgos es increíble. Sí que es cierto que en nuestro favor debo decir que él, disputando y habiendo crecido en el tenis de mesa francés, que junto con el alemán probablemente son los más fuertes de Europa, sí que ve en nuestro club algo similar a cómo se vive el tenis de mesa en Francia, ¿no? Porque
Bueno, como sabemos, en España el tenis de mesa es un deporte más bien minoritario, pero aquí en Burgos tanto el apoyo y cómo te empujan desde la grada y la estructura que tenemos en los clubes de Burgos, la verdad es que, como os digo, él está muy enamorado de ello, está rindiendo francamente bien y a pesar del cansancio no para de ganar. Que es importante, contar con un jugador que esté involucrado y con ganas de darlo todo. Codru, vosotras en el VRM Terán vais líderes después de esa triple victoria en Galicia, una de ellas ante Narón, vais muy sólidas hacia la fase de ascenso. Sí, eso es. La verdad que el último desplazamiento, triple desplazamiento que hemos tenido en Galicia, el único partido que contábamos que iba a ser más difícil era el de Narón, y la verdad que aunque habíamos empezado no mal, pero un poquito, no sé, tanto Svetlana Mayorova como yo habíamos perdido nuestros primeros partidos, habíamos empezado con 0-2, pero bueno, María ahí, nuestra chica María Berzosa, que es la verdad que es la mejor jugadora de la liga ahora mismo, no tiene ningún partido perdido, empezó ganando y ya ahí es donde hemos remontado y hemos conseguido ganar el partido al final 4-2. Sí, además el objetivo es intentar ascender, imagino, ¿no? Sí, eso es, sí, queremos, vamos, el primer objetivo era acabar primeras de grupo, en nuestro grupo, porque luego ya para la fase de ascenso sería más fácil. Entonces, de momento, nuestro primer objetivo está cumplido, nos quedan 2 jornadas, pero yo creo que no vamos a tener problemas para acabar primeras. Además, has hablado de cómo está María, ¿no? Que está a un nivel extraordinario, pero también tú misma, Svetlana Mayorova, jugadoras que tenéis más experiencia, sí. También la ayuda a ella y a todas las que están en el equipo, ¿no? Para ver que tienen 2 referentes a los que seguir. Sí, eso es. A ver, este equipo está hecho para nuestras chicas, ¿vale? Tanto yo como Svetlana Mayorova, que es una jugadora con muchísima experiencia, y tanto la ayuda de Andrea Clapa también, son un poco para que ellas vean hasta dónde se puede llegar en nuestro deporte. Sí, las estamos ayudando tanto a María Berzosa como a las chicas que vienen detrás, Esther, María Méndez, Elena Martínez y todas las niñas que están empezando ahora con nosotras. Al final es el resultado del trabajo de todos los días que estamos haciendo con ellas, entonces ellas tienen que, como decía Fran antes, para nosotros es importante que la cantera nuestra llegue a participar y a sentir y a jugar en el nivel más alto posible aquí en España. Lo que hemos visto, Fran, también es que María, fuera del circuito nacional, sobre todo cuando hace esa pareja de dobles mixtos con Tiago Abidún, con el portugués, son, se puede decir, carne de podio cada vez que compiten, ¿no? Porque además, eso lo hemos hablado tú ya alguna vez, son jugadores como complementarios, ¿no? El estilo de juego de María con cómo juega el portugués. Sí, una vez más, bueno, como sabéis, en Túnez, al finalizar el año con Codru en el banquillo, se proclamaron subcampeones del mundo. Creo que, bueno, es algo histórico para el tenis de mesa, ya no solo burgalés, sino de España. Es la primera vez que una jugadora femenina conseguía una medalla mundial para España en cualquier categoría. Y hace unos días, un par de semanas, en Portugal volvieron a repetir, y en este caso fue la medalla de oro. Jugaron francamente bien. Quizá en octavos de final tuvimos un partido muy duro y complicado contra la pareja rumana, que siempre son unos jugadores muy potentes, pero creo que, como dice, se compaginan muy bien, porque el juego del portugués, del zurdo portugués, es muy agresivo, es un jugador muy valiente, muy ofensivo jugando, y María es una chica que pone mucho control en la mesa, pone un poquito a veces más cabeza, más bolas solo en la mesa, y creo que eso hace que se compaginen muy bien, tienen una muy buena relación, son buenos amigos, tienen buena amistad, y en el mes de abril haremos otro torneo internacional, esta vez en Montenegro, de cara al europeo que en el mes de julio será en Polonia, y donde esperemos que puedan hacer grandes éxitos para España y para Portugal. Y también Dani está haciendo un buen inicio de temporada, problema que ha tenido esa pequeña lesión ahora, una pequeña rotura de fibras, pero bueno, se ha vuelto con una triple medalla, ¿no?, de Portugal. Sí, quizás un poco el esfuerzo y esa ambición que se tiene, ¿no?, que el deportista tiene por querer hacerlo bien, y él se veía, la verdad es que con posibilidades, y así lo demostró, y con muy buen tenis de mesa en Portugal.
hicieron que compitiera en la prueba de dobles mixtos junto a una jugadora catalana, Silvia Coll de Vic. Ya hicieron medalla de bronce en la categoría de 19 de dobles mixtos y después participó a nivel individual en la categoría de 17 y 19, en ambas volvió a llegar a semis. Quizás en la última podría haberlo dejado un poco antes porque él ya nos comenta que se veía con ciertas molestias, pero como te digo, esas ganas de querer llegar a la final, de poder ganar la final, hizo que se resintiera un poco y bueno, se ha hecho daño. Yo creo que para la Copa del Rey dentro de 10 días podrá estar disponible. Y volviendo un poquito a lo que es la vida de los equipos, del UTPF, del URM Terán, aquí está la gran pregunta, ¿no? Hablaba contigo, Fran, después del partido de Parla, y me contabas que Chicho, que Jorge Ausín, llegasteis, creo que me dijiste, cerca de 2, 3 de la mañana, y que se tenía que levantar a las 6 para ir a trabajar. Bueno, al final, esto es lo que tiene, por desgracia, el que no ser un deporte considerado profesional, ¿no? Hay que compaginar la pasión con la vida diaria y a veces asombra, ¿no?, los esfuerzos que hacen los jugadores, como las palizas que se pega Provost, aunque en su caso es un jugador profesional, o la paliza que se está pegando Chicho, por ejemplo, teniendo que acostarse a las 3:30 de la mañana y levantarse a las 6 para ir a trabajar, ¿no? Sí, la verdad es que Jorge Ausín, Chicho, se toma el deporte como un profesional. El problema es que económicamente no podemos mover tanto dinero para reconocerle el esfuerzo que hace. Eso hace que, bueno, él lo compagina con su vida laboral y la verdad es que ya no es solo en este encuentro, ¿no? Son muchas y muchas veces las que se han hecho o hemos hecho locuras de este tipo, y ya no solo es que ese día llegamos a esa hora que tú comentas y se levantaba para ir a trabajar, es que había salido de trabajar. O sea, la mañana anterior yo le recogí a la hora de salir de trabajar sobre las 2 de la tarde, fue comiendo algo en el coche, fuimos hasta Parla, volvimos y hicimos lo mismo. Pero bueno, las ganas y el amor que tiene por el tenis de mesa, que ya te digo que lo demuestra cada tarde, hicieron que nuevamente es un jugador respetado en toda España, que ha ganado grandes encuentros y bueno, y es el principal responsable y el protagonista para que nuestro equipo siga en máxima categoría de España año tras año. En nuestra mesa, como pueden ver, nos ha traído Fran Berzosa, que nos lo prometió a principio de temporada, un recuerdo. Ven ahí 2 raquetas con sus 2 pelotas, ahí bien adosaditas, el germen, lógicamente, del tenis de mesa. Muchas gracias por traernos el recuerdo, Fran, porque al final, sin esas, bueno, eso es la vida del tenis de mesa, porque sin ellas no existiría este deporte, resumiéndolo así, y sin la mesa, lógicamente. Sí, mira, la verdad es que es un detalle que se lo debemos. La composición es del papá de un jugador, de Javier García, que ha tenido yo le pedí, Javier, me tienes que hacer un pequeño detalle para la 8 y no solo fútbol, y bueno, creo que con mucho gusto lo ha podido tener, y como dices, bueno, son elementos del juego que nosotros utilizamos, junto con la mesa, la raqueta y las bolas, están en el día a día en nuestra mente. El trípode del tenis de mesa, lógicamente. Codru, esa dificultad en la vida diaria de los chicos también os pasa a vosotras, ¿no? Porque, lógicamente, no sois profesionales, también tenéis que trabajar. ¿Cómo lo lleváis vosotras en el día a día, ¿no? El tener que compaginar esa vida laboral con la pasión que supone el tenis de mesa y luego también con la vida personal, que eso también es otro factor aparte. Sí, la verdad que, a ver, como te decía antes, para nosotros es más la pasión que hacer algo por dinero, por decir así, porque dinero, tanto en nuestro deporte como en muchos otros, se puede entender que le puede haber o no, pero la pasión, el que la tiene al final y es capaz de transmitirla, y aunque ahora mismo, por ejemplo, nosotras, tanto las chicas como los chicos, vamos todos los días, trabajamos todos los días, hay días que los niños sufren porque las cosas... Ellos no entienden que las cosas necesitan un tiempo, ¿no? Y al principio muchas veces ellos no lo ven como algo que puedan disfrutar. O cuando son muy pequeños sí, pero luego ya llega un momento que empiezan a sufrir, a darse cuenta de que este deporte es más difícil de lo que parece, ¿no? Pero nuestra labor, tanto el de Fran como el mío, o por lo menos es lo que intentamos, transmitir nuestra pasión, nuestro amor por este deporte,
porque puede ser que lleguen lejos y ser grandes jugadores o no, pero a la vez también están aprendiendo muchísimas otras cosas, de trabajar juntos, de estar en un equipo, de ver lo que es ganar un poco la vida y sufrir por algo que tú quieres. Entonces al final ya no es tanto de sí, es un poco de todo, no sé cómo decirte, pero yo en mi caso, por ejemplo, tengo la suerte de que mi marido, que es Jorge Ausín, está metido en este deporte y entonces entiende lo que es estar todos los días, irte, despertarte, lo que decía, a las 6 de la mañana irte a trabajar, luego ir a jugar, luego volver y el siguiente día volver a empezar a trabajar y a entrenar y así todas las tardes. Entonces, en mi caso es distinto. En tu caso tienes esa suerte, esa fortuna, ¿no?, de que tu Eso marido es. comparte la misma pasión. Eso es, sí. Pero, Fran, lo que vemos año tras año son canteranos y canteranas que con los primeros equipos tienen oportunidades. Por ejemplo, el otro día contra Parla vimos jugar a Aitor Colina, cuando estaba Miguel Núñez, ha subido más jugadores cuando ha sido menester. A ti no te duele nunca prendas en tirar de la cantera de Burgos, porque como hemos dicho al principio, tú lo has dejado muy claro. Si algo no te va a aportar de fuera, prefieres dar la oportunidad a alguien de casa para que se curta, ¿no?, y que te llegue el día de mañana y pueda ser, pues por poner un ejemplo, un Jorge o un Dani Berzosa en potencia, ¿no? Sí, claro, pues como hemos hablado otras veces, es un poco la filosofía un poco del equipo y la que yo he tratado un poco de inculcar aquí en Burgos y la que me ronda por la cabeza. Sinceramente, en un deporte como el nuestro, un deporte minoritario, no sé, yo siempre tengo ilusión por ver jugadores de casa en la pista, en este caso, ¿no? Me gustaría que en todos los deportes y en todas las modalidades pudiéramos tener siempre jugadores de Burgos. Creo que arrastraría mucha más gente y tendríamos mucha más pasión, ¿no? En mi caso, yo lo tengo muy claro. Creo que si algún día no somos capaces de que con jugadores de Burgos, con jugadores podamos estar en la máxima categoría, pues estaremos donde tengamos que estar, Juan. Igual no nos toca estar en Superdivisión, pero jugar o competir o hacer el esfuerzo que hago, que hacemos para solo jugadores de fuera, la verdad es que no sé si me iba a recompensar por todo el tiempo que se invierte, por lo que decíamos antes de familia y demás, y entonces, pues bueno, en su día, como tú dijiste, también subimos un jugador como Miguel Núñez, que quién sabe si en breve o más en el futuro no está. Ahora él ha querido probar su aventura en Alemania, que lo está haciendo súper bien, juega en tercera liga allí, entrena, hace poco nos visitó en el centro cívico, de vez en cuando viene a entrenar por aquí, evidentemente aquí se ha criado, es su casa, y ahora, pues el miércoles pasado, la verdad es que volvió a jugar Aitor Colina, que ya había jugado ante Real Caja Sur Priego de Córdoba, pero este miércoles lo hizo francamente bien. Sí que es verdad que pierde sus 2 partidos, pero evidentemente para ganar en la máxima categoría tienes que competir, tienes que ver cómo saca al rival, cómo te resta, cómo la velocidad de bola no es la misma que en la segunda categoría, porque en este fin de semana él ha ganado bien sus 2 partidos en segunda categoría, pero el salto es grande. Yo creo que hay que apostar por la gente de casa, claro, antes hay que formarla y al final, siempre lo he dicho, uno por nacer en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, en Bilbao, no es mejor que por nacer en Burgos. Hay que formarle, hay que darle muchas horas, hay que, en nuestro caso, agacharse a coger muchas bolas, enseñarle a coger la raqueta, entrenar y a ver hasta dónde somos capaces de llegar. El próximo reto son la Copa del Rey, los campeonatos de España, y aquí siempre te voy a poner ya, Fran Codrus, lo voy a poner ya como casi último tema para cerrar esta entrevista, la sempiterna duda de ¿se necesita una mejora de instalaciones? Es la sempiterna duda que tiene la sempiterna respuesta, pero claro, lo hablaba antes yo con Codru fuera de cámara, el chicle de la ciudad de Burgos da para lo que da, la goma se puede estirar hasta un límite, pero ¿creéis que se puede estirar para daros unas mejores instalaciones, Fran? Pues sinceramente creo que sí que podría ser. Sí que es verdad que no nos vamos a engañar, el deporte en Burgos vive unos momentos impresionantes, pero bueno, yo creo que el tenis de mesa concretamente ya son más de 20 años en la máxima categoría, son 20 años formando jugadores niños y niñas que saliendo del centro de tecnificación del centro cívico Riovena llegan a jugar en la selección española. O sea, no estamos hablando de cualquier tipo de jugadores, ¿no?
Sí que es verdad que bueno, nosotros por parte del ayuntamiento siempre tenemos un grandísimo apoyo, probablemente de los mayores que tenemos, pero siempre nos queda esa duda de que tanto el ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Castilla y León puedan ayudarnos a poder tener una instalación propia y que ayer por la tarde domingo, por ejemplo, podamos entrenar. Es que Codru y yo estamos disponibles para poder entrenar. Es que para poder competir con los mejores jugadores de Europa, del mundo, hay que entrenar 2 y 3 sesiones al día. Nuestro deporte es tan técnico que no podemos descansar ni los domingos. Entonces, para ello yo pues sí que abogo siempre a que desde el Ayuntamiento de Burgos, la Junta de Castilla y León, la Diputación nos puedan echar una mano a tener 4 paredes y tener la posibilidad de poder trabajar mucho más, que lo único que queremos es trabajar. Sé que no es fácil, sé que somos muchos deportes, pero bueno, yo creo sinceramente que el tenis de mesa lleva en esta ciudad, con la ayuda evidentemente de todos, haciendo un buen papel. Ahí están un poco los resultados y si queremos también incrementar la familia, tenemos que romper las paredes. Si no rompemos las paredes es difícil colocar mesas. Esta tarde vamos en un rato a poder entrenar y no podemos poner más de 6-8 mesas porque no hay espacio. La mesa tiene el espacio físico que tiene y ahí podemos jugar y evidentemente yo creo que tendríamos potencial porque el reclamo ya es grande, la gente se hace mucho eco del tenis de mesa. Este año han venido muchísimos niños y muchísimas niñas que quieren jugar. Tiene que llegar un momento que les decimos que hasta aquí, que no podemos más porque no tenemos espacio y la verdad es que es una pena porque creo que la familia del tenis de mesa podría ser muchísimo más grande. Es una pena, Codru, lo último, que tengas que decir que no a chavales y chavalas que vengan con esa ilusión, porque no porque tú no les quieras, sino porque es que no puedes meterles en el espacio físico que decía Fran, ¿no? Porque no hay sitio. Eso es, sí, la verdad que Fran ya lo ha dicho todo. Y siempre nosotros tenemos esa esperanza de que algún día nos puedan decir no tomad estas llaves, pero bueno, podéis tener ya vuestro sitio donde podéis hacer que este deporte crezca más todavía, porque la verdad que cada vez tenemos, y eso que nosotros no hacemos tanta publicidad de decir, de invitar a los niños y niñas que vengan. Vienen porque oyen, porque ven, porque cada vez está más reconocido, tanto en Burgos como fuera. Y no tanto los niños y niñas de Burgos, sino de fuera, muchos jugadores y jugadoras o entrenadores o clubes nos llaman y nos dicen si pueden venir a entrenar o si pueden venir a probar una semana de entrenamiento con nosotros o para ver un poco, ¿no?, de los secretos que dicen que tenemos aquí en Burgos. Pero es una pena que no podemos ofrecerles este tipo de cosas de momento. Esperemos que en un futuro cercano poder ofrecer más. Bueno, pues a día de hoy el secreto es el trabajo, la ilusión y las ganas, eso está muy claro. Pues Fran Berzosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Codru, muchísimas gracias también por haber estado aquí en No Solo Fútbol. Nosotros hacemos ahora un breve alto en el camino y a la vuelta vamos ya con el básquet. Hereda San Pablo cayó de manera muy contundente ante el Moraván Andorra, 73-95 en un partido en el que el equipo azulón fue, nunca mejor dicho, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una aceptable primera parte y una pésima segunda para acabar sucumbiendo ante el espectacular, estratosférico, como quieran decirlo, casi 60% de acierto en triples y lanzando cerca de 30 del Moraván Andorra. Moraván Andorra aprovechó la pésima segunda parte del San Pablo para llevarse una cómoda victoria del Coliseum. El encuentro comenzó bien para los de Curro Segura, que llegaron a dominar por 10 puntos con el 16-6, recortado hasta el 19-14 al final del primer cuarto. El inicio del segundo periodo trajo poco acierto por parte de los dos equipos, aunque los del Principado comenzaban a mostrar su feroz puntería desde el exterior de la mano de Tobias Borg. San Pablo aguantaba ese primer arreón y se iba al descanso 6 arriba, 44-38. Todo comenzó a torcerse en el tercer cuarto. Los triples visitantes seguían acribillando una defensa que hacía agua por todas partes. Mijailo Andrić se sumaba a la fiesta de Borg y Johnny D desde más allá del 6.75 para completar un 21-35 de parcial. Ese resultado colocaba a los suyos 8 arriba, 65-73 con 10 minutos por jugarse. El último cuarto fue la confirmación de la debacle azulona.
Solo 8 puntos anotados en la parcela ofensiva burgalesa y más acierto exterior andorrano para un espectacular 17 de 29 en triples dejó el tanteador en el 73-95 final. San Pablo debe recuperarse de cara a la visita del domingo a la cancha del GUC Guipúzcoa. Nosotros defensivamente hemos estado muy mal en el tercer cuarto especialmente, donde anotaban de todas las formas en el bloqueo directo y corriendo sobre todo, ¿no? Creo que ha habido un cambio de energía bastante grande en el tercer cuarto. La segunda parte ha sido muy buena nuestra. Hemos movido bien el balón, hemos encontrado situaciones buenas de tiro, hemos estado acertados en el tiro de 3 puntos, hemos abierto un hueco y bueno, el último cuarto yo creo que lo hemos dominado entero, ¿no? Hemos estado mejor a nivel defensivo, creo que a nivel físico hemos estado muy bien. Y vamos a analizar lo que pasó en el Coliseum Burgos de la mano de Verónica Fernández. Verónica, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y de Álvaro Ortega, compañero del Diario de Burgos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Verónica Fernández, compañera de la agencia EFE, que se me había olvidado decirlo. Bueno, Vero, empezamos contigo. Vale. Golpe de realidad, si queremos decirlo así, ¿no? Quizás en cierta gente del entorno, no en todo el entorno del Hereda San Pablo, se habían subido muchísimo la espuma después de las 5 victorias, ganando a 2 rivales directos y recuperando el average, pero cuando te dan una bofetada así, a lo mejor hasta la necesitas, ¿no?, para volver a la realidad de dónde estás. Bueno, al final el rival es Andorra, que desde el principio de temporada y por cómo hizo la primera vuelta es el favorito al ascenso. Entonces yo creo que es una derrota que era esperable, aunque San Pablo ha mejorado mucho su participación en el partido. También es cierto que no tiene nada que ver la derrota que tuvimos allí con la de aquí, a pesar de que fue por una diferencia de puntos incluso inferior. San Pablo plantó cara a la primera mitad, lo hizo bastante bien, lo que pasa es que cuando un equipo tiene un casi 60% de acierto de tiro de 3 es que es muy complicado. De hecho, leía por redes que con un 40% son 15 puntos menos y mira cómo había cambiado el partido la situación. O sea, un 40% en triples es un porcentaje mucho más que aceptable, entonces es un equipo que juega bien, que tuvo mucho acierto y si a esto le añadimos que San Pablo en la segunda parte fue un agujero en defensa, pues las cosas se casan solas. La tormenta perfecta, ¿no? Efectivamente. Álvaro, la verdad es que se podía resumir así. En la segunda parte, San Pablo baja el pistón en defensa, Andorra lo mantiene, los pistoleros de Andorra las meten desde todos los lados, pues la coctelera la agitas y te 73-95. Y poco que hacer ahí. Borg había sido el que había abierto la veda un poco en esa primera parte en la que le costó más a la Andorra, pero luego ya vimos a Andrich pasar de 0 a 14 puntos en menos de 10 minutos, que fue un poco el ejemplo de que se vino abajo la defensa del San Pablo. Dio la sensación un poco en un símil de boxeo, de que el San Pablo no aguantó los derechazos del Andorra y el Andorra en la primera parte aguantó, no perdió la cabeza, no se fue de su plan hasta que vio su oportunidad y el San Pablo a la mínima en unos minutos críticos se fue del partido y ya no se pudo levantar. Es que fueron demasiados crochets seguidos, ese 17 de 29 en triples, duele de solo pensarlo. Dos partes muy diferenciadas, Vero. Un San Pablo que en la primera parte, a pesar de llegar a casi 50 puntos, sobre todo a partir del segundo cuarto le costó generar en ataque, pero lo que fue el tercero y el último, sobre todo el último en ataque, fue para olvidar. Sí, en la segunda parte empezamos a ver cómo no conseguía quizás encontrar esos espacios que sí que había encontrado en la primera parte, sobre todo en el juego interior, que en los primeros 10 minutos intentaron buscar bastante la superioridad de Mahal Basic, incluso de Van Sergen, con los emparejamientos de pivots que habían tenido, que no sé si te acuerdas que lo estuvimos comentando, justo al contrario de como nosotros pensábamos que iban a ser. Efectivamente. Sin embargo, luego, después del descanso, Andorra empezó como un vendaval, San Pablo no consiguió frenarlo, anotaban cuando querían y eso también al final te ofusca en ataque. Intentas cada uno un poco hacer un poco la guerra por su cuenta, que si uno decide un mal tiro, el otro, pues como el otro ha tirado un mal, yo también, y al final si no tienes una idea clara de juego, pues se traduce en que no consigues meter más que 8 puntos en un cuarto y así, pues con esa puntuación no ganas a ningún equipo de la liga. Lo curioso, Álvaro, es que, lo hemos hablado, una buena puesta en escena, ese 16-6, pero ya el segundo cuarto ya el equipo iba a tirones, porque veíamos que Andorra se metía en el partido, ya le empezaban a entrar los triples.
El mal del comentarista, decíamos que nos estaban metiendo en ese segundo cuarto, fue decirlo y empezar a anotar a Andorra, así que ya nos lo apuntamos para la próxima vez, pero el equipo se llega a poner abajo por detrás en el marcador y acaba otra vez arriba, ¿no? Pero se le veía ya que la cosa no acababa de fluir, ¿no? Estaba notando ya el Coliseum que el partido se acercaba más a lo que todo el mundo esperaba, porque quizá en ese primer cuarto las cosas estaban saliendo demasiado bien, porque la defensa interior a mí me estaba pareciendo espectacular, de Van Sigeren, luego de Malbasic, se estaban comiendo a la rotación interior andorrana. Rubnik era el que llevaba la batuta en ese primer cuarto, Corbalán también, Cachinas estuvo muy bien. Sin embargo, claro, yo creo que todo el mundo pensábamos que eso no se podía sostener. En ese segundo cuarto ya se empezó a igualar más las cosas y sí que es cierto que el San Pablo, yo creo que ahí fue ahí fue la única vez en la que consiguió levantarse después de un golpe, que fue verse por debajo en el marcador, ir al descanso otra vez liderando, pero esa fue la primera y la única vez que logró hacerlo, porque luego ya en la segunda parte no hubo nada que hacer, especialmente en un último cuarto en el que el San Pablo era consciente de que había perdido el partido y el Andorra estaba muy motivado y jugando en su salsa ante un estadio lleno, o sea que una situación inmejorable para ellos. Vero, 35 puntos en baloncesto FIBA en un solo cuarto es una bestialidad. Es verdad que Andorra tuvo muchísimo acierto, pero la defensa se convirtió en un coladero, en un vaso agujereado, por el que se le escapaba el agua por todos los lados. Y luego también un poco, que eso pues es falta quizás también de intensidad, el que te pillen en contraataque un montón de veces, porque hubo un montón de bandejas solas, que eso es, pues que nos hace bien el balance, no van con intensidad a intentar recuperar y es canasta fácil, y unas cuantas, y eso pues es un poco también de cabeza. Y si encima lo que hablábamos es que la defensa tampoco tuvo durante ningún momento del partido su brillantez, no fue nada parecido a lo que vimos en Alicante la semana anterior, o sea, aguantó lo que dice el primer y segundo cuarto porque en ataque San Pablo estaba más o menos fluido y lo mejor o sea, en mi opinión, incluso mejor de lo que yo me esperaba, pero luego ya se vino abajo. Álvaro, hubo un factor durante los dos primeros cuartos inesperado que era el que estaba sosteniendo Andorra. Se hablaba de Johnny D, Mijailo Andrić, Marin Maric, Felipe Dos Anjos y apareció Tobias Borg. Yo creo que al final, cuando tienes una rotación tan larga y tan completa, se hablaba en la previa, pero se lleva hablando toda la temporada, si no es uno es otro. Es algo que le debería pasar al San Pablo también. Cuando tienes una rotación tan completa, si no está bien Rubnik, pues debe estar Corbalán, si no está bien Corbalán debe estar Cachinas, y así prácticamente puedes nombrar a todos los jugadores. Y eso es lo que pasó con Andorra. Fue Borg el que abrió la lata y luego ya se fueron animando el resto, porque lo que no es normal es que fallen tanto, que te perdonen tanto, especialmente cuando luego pues bajas esa marcha en intensidad en defensa y muchos tiros, lo decía Curro Segura, estaban mal defendidos, o sea que no es un día espectacular, un día en el que no hay nada que hacer, porque parece una bañera la piscina para el rival, una bañera, el aro, perdón. Sí. Entonces, claro, es que tiene cierta lógica, sigue cierta lógica el guión del partido. La verdad es que fue el factor que abrió un poquito la espita de gas de los triples de Andorra. Se hizo un buen trabajo sobre los interiores, salvo en determinados momentos sobre Felipe Dos Anjos, pero por ejemplo Marin Maric acabó desquiciado. Sí, un poco lo que hablábamos, el emparejamiento que era el que nosotros no nos esperábamos, que era poner a Mahalbasi con él, pues funcionó bien y quizás era más complicado para un pívot que juega de cara, como es el caso de Felipe Dos Anjos, y no de espaldas, como es el caso de Maric, para que Mahalbasi lo defendiese. Sin embargo, ahí es el que tuvo la ventaja y consiguió canastas muy buenas y hizo incluso a los dos pivots de Andorra desesperarse. Sí que es cierto que a mí me sorprendió que el juego que Felipe desplegó aquí en Burgos, yo pensaba que iba a venir un poco más nervioso y lo hizo mejor que su compañero. Sí, porque Marin Maric, Álvaro, se pasó el partido protestando y se le fue la cabeza y ya no volvió a ser el mismo. Acabó con un solo punto, pero al final no necesitaron tanto el juego interior como en el partido de ida, que nos hicieron muchísimo daño, sobre todo con el pick and roll de Felipe, pues sí, ya estaban los exteriores. Es que al final... Sí, es que se vio al principio que el trabajo del San Pablo en la zona, en la pintura, fue muy bueno. Y
y también se veía tanto en Andorra, Maric, como en el San Pablo a jugadores y al propio Curro Segura muy tensos, muy metidos, porque sabían que era un partido muy importante. De hecho, Curro Segura, en estas transiciones defensivas que hemos dicho que al final falló el San Pablo después del descanso, en la primera parte parecía que era él el que iba a bajar a la transición defensiva, se recorría de lado a lado el banquillo gritando a sus pupilos. Y luego también yo creo que pesa el factor de tener 3 jugadores que era su primer partido delante del Coliseum, y por ejemplo a Ioannis, al griego, lo vimos muchas veces hablando con Curro Segura, intentando ajustar el sistema, entenderse, y un poco achicando ese agua que fue imposible en la segunda parte. Y también a Kairi Thomas le vimos también perderse un poco, Vero, con el arbitraje, ¿no? Porque le pitaron 2 faltas y no entendía por qué. Sí, es que al final, no sé, el arbitraje que hay aquí en Leporo, no te voy a decir que es diferente al del resto de las ligas, pero sí que es cierto que hay jugadores que les cuesta entender qué tipo de contactos son falta, y eso quizás puede ser porque no se establece un criterio, el mismo criterio en todos los partidos, o todos los árbitros establecen el mismo criterio. En su caso, la segunda falta, por ejemplo, a mí me costó verla, incluso repetida. Entonces es normal que a él, que la está haciendo y que en ese momento igual no es tan consciente de que la ha hecho, lo sea. Pero lo hemos comentado muchas veces, se tienen que adecuar a este nivel de arbitraje que hay en la Leporo. El nivel físico, esa segunda falta, en la retransmisión, bueno, lo pudimos ver en directo, el colegiado le indicaba, ha sacado el brazo, y nosotros decíamos en directo, pues como no tenga un brazo con muelle, no sé cómo lo habrá proyectado, porque lo tenía completamente pegado, pero al fin y al cabo los criterios arbitrales son cada uno, ese es el problema, que cada cual aplica el suyo propio. Al final una falta es interpretable, tú puedes pensar que lo has hecho más fuerte o menos fuerte. ¿Ha habido contacto? Sí, pero ¿con qué intencionalidad? Entonces la intencionalidad es un poco lo que el árbitro tiene que interpretar. Si realmente él desplaza el brazo totalmente y lo saca, pues sí, es falta, pero si lo tiene pegado y lo hace como un pequeño ademán de sacarlo, ¿hasta qué punto puede ser la falta? También hay que decir que también hubo, por ejemplo, algunas acciones que se señalaron a favor de San Pablo, que alguna yo la vi muy dudosa, como por ejemplo una penetración, no se la recuerdo, de Gonzalo Corbalán, que choca en el aire con Llobet, que está completamente recto y con los brazos levantados, y le pitan falta porque dicen que ha movido la cadera, cuando Llobet se queda completamente quieto y salta vertical. Es que lo de los saltos también es otra interpretación, vamos. Es que al final... Pero estas situaciones, es que lo estamos viendo que le pasa a prácticamente cada jugador, porque Luka Rubnik, en uno de sus primeros partidos en el Coliseum, se desesperó porque le pitaron 2 faltas en ataque, que de hecho luego se hicieron virales en redes sociales, porque aparte de que a veces, lógicamente, se pueden equivocar los árbitros, si el baremo arbitral no es el mismo durante una temporada, pues no se lo explican ni los propios jugadores ni los propios aficionados. Es que ya casi el baremo arbitral debería ser el mismo dentro de un mismo cuarto. Porque sí que es cierto que en función de cómo vaya el partido necesitan subir un poco más el pistón a la hora de, pues se está volviendo un partido muy bronco, vamos a subir un poco el nivel de arbitraje y quizás algún contacto más que antes no hemos pitado se puede pitar, pero no, o sea, es que al final varían dentro de la jugada de ataque y a la siguiente jugada pitan lo contrario, entonces es un poco desquiciante. No sé si comenté, era contigo uno de los partidos que retransmitimos o con Ismael, que las faltas de ataque los jugadores no sabían por dónde, cuál era falta en ataque ni cuál no era, ni de los dos equipos, porque no entendían en qué ocasión era falta en ataque y cuál no, porque cada árbitro pintaba una cosa distinta. Bueno, de hecho pasó en el partido una acción en la que creo que es una penetración, me parece que es de Gonzalo, que le hacen el bocadillo, sándwich, sí, que se cierran y le pitan falta, porque según el colegiado derriba, creo que esa es Reiner, y el Reiner está llegando, o sea, no está quieto, ni siquiera ha terminado de levantar los brazos, y es verdad que choca con él, pero se queda como muy sorprendido de lo de Luka Rubnik. Bueno, aquel vídeo se hizo viral, ¿no?, de las faltas que le pitó un colegiado, una colegiada, que todavía me acuerdo de alguna respuesta en Twitter que ponían algún usuario, yo pensaba que ya nos habíamos librado de sus arbitrajes, pues estaba claro que no, y siempre, a mí no se me va a olvidar en ese vídeo como en la segunda acción, Filipovic, que era el base de Coruña, levanta primero el dedo, así, y luego hace así, como diciendo, no, he hecho falta. No, pero luego al final, que me la pitas en gol. Perfecto. Sí, sí. Pero bueno, los errores arbitrales no fueron la clave de ese partido. También pudimos ver, Álvar, en algún momento precipitaciones y errores, ¿no?, que no se veían desde hacía tiempo. Quizás esas ansias de remontar al San Pablo le pasaron demasiada factura, ¿no? Pesa mucho el factor mental, el factor psicológico, lo lleva diciendo Curro Segura desde que llegó. En los primeros partidos dijo que el equipo estaba hundido mentalmente, y yo creo que
la película ha cambiado completamente. El equipo venía de una racha muy positiva, pero claro, en ocasiones hay retazos de ese pasado y en la cabeza puede pasar una mala factura. ¿Por qué? Porque tú ves que has tenido el partido, has estado por delante, has tenido el partido, la capacidad de ganarlo, pero ves que Andorra vuelve a ser Andorra, que se pone por delante y que cada vez va a peor. Y si luego ya le sumas esa primera jugada del último cuarto en la que Dos Anjos hace un mate encima de 3 defensores, pues ya ejemplifica la superioridad de un rival que es como un martillo psicológico, y ya pues los nervios, puede ser la ansiedad de querer ganar ante tu público, pues en muchas ocasiones juegan contra. Muchas veces se habla de martillo pilón, en este caso creo que Andorra fue una tuneladora, y estábamos viendo también, Verónica, en alguna de las imágenes, los errores que se cometían sobre todo en los bloqueos directos y los bloqueos indirectos, que eso también liberó mucho, obviamente, a los tiradores de Andorra, que luego hay que meterlo, pero ahí hubo muchos errores de lectura de situación, ¿no? Quizás también incluso, en algún caso de los nuevos, como es lógico, pero también de algunos que llevan ya tiempo, sobre todo a Gonzalo Corbalán le vimos estamparse varias veces contra los bloqueos ciegos que le ponían, y dar, nada, ese segundo, pero claro, un segundo contra Johnny D, o contra Tobias Borg, o contra Mijailo Andrić, pues es casi darles tiempo para lo que para ellos es una bandeja, ¿no? Porque Johnny D, lo decía José Manuel Bartolomé, venía con un 46,5% y no tirando 5 triples, sino tirando 125, que es una cifra ya más que destacable. Sí, no, al final es una pieza clave de Andorra, el acierto, y eso pues el tema de que no se sepan leer los bloqueos o tal, también viene un poco de preparación anterior, porque tú sabes qué tipo de jugadas se pueden hacer para que Di, por ejemplo, consiga un tiro liberado. Eso lo tienen estudiado, o quiero pensar que lo tienen estudiado, porque eso se hace. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Gonzalo, que es el que hemos puesto, si él decide pasar en vez de segundo, decide pasar por detrás, es muchísimo tiempo para un tirador que tiene esos porcentajes de tiro. Entonces, es un poco como condenarte a ti mismo. Sí, porque lo que vimos era que ellos hacían muchas jugadas y veíamos a Johnny D haciendo muchísimos carretones, corriendo muchísimo por línea de fondo, buscando esas pantallas para liberarse, y al final, si no era el uno era el otro, si no era el otro era el tercero, siempre se conseguían encontrar cosas para liberarse para esos tiros. Lo que sí que ha sido, Álvaro, ha sido una jornada un poco rara para equipos de la parte alta. No me voy a referir a que en Coruña, Valladolid se rompiera la canasta, que eso ya deja de sorprender en el baloncesto español, sino, por ejemplo, a la derrota de Estudiantes en casa con Almansa. Una derrota que, bueno, te puedes pensar, madre mía, qué oportunidad perdida. Bueno, tú jugabas con el primero, Estudiantes, que va tercero, jugaba con un equipo que se está jugando el no bajar. Un equipo como Almansa, que fuera de casa su rendimiento baja bastante, y que se llevó la victoria merecidamente del Wizzing Center, como reconoce el propio Estudiantes, ¿no? Y también esa derrota, ¿no? 102-71, que es una anomalía que Valladolid caiga de 30 puntos ante un Coruña que, ojito, que como todos los equipos de EPI, y mira que lo hemos avisado, tiene flechita para arriba. No puede estar más para arriba esa flechita. Y bueno, respecto a lo que sucedió en el Wizzing Center, sorprendente cuanto menos. Decía alguno en redes sociales que puede que sea la victoria más importante de la historia de la Almansa reciente, porque es que es sorprendente, y sobre todo también positivo para el San Pablo, si lo vemos desde una óptica positiva también, es decir, mirando para arriba y no para los que vemos desde el retrovisor. El San Pablo tiene capacidad, lo decíamos, este es un partido que se podía perder, y que lo que hay que hacer ahora es asumir que se ha perdido y mirar a los siguientes. No hay ningún coco, no hay ningún rival que esté por encima de la clasificación en las 5 próximas jornadas para el San Pablo. Eso es algo positivo, eso es una oportunidad para enlazar una racha de victorias antes de que llegue el Palencia, antes de que llegue el que se está jugando el ascenso directo con el Morabanc Andorra. Entonces, lo que queda ahora es no mirar tanto a los rivales como ha sucedido en esta jornada, que sí ha sido positivo, y centrarse en enlazar una racha positiva para asegurar esas posiciones de playoff. Sí, porque al final, lo decía Curro Segura, lo reconocía durante la presentación de Kulzeloglu, incluso durante la entrevista previa al partido que siempre hacemos cuando se juega el partido en casa, que es verdad que era un partido importante, pero que ni muchísimo menos se acababa el mundo. Quedan muchísimos partidos por delante,
queda mucho margen para reaccionar y hay que pensar que, creo recordar que salvo Movistar Estudiantes y el próximo rival del que ya hablaremos, el GOC Guipúzcoa, todos los de la parte de arriba tienen que venir aquí. Sí, y aparte yo igual estoy equivocada, pero prefiero enfrentarme a Palencia que a Andorra en un posible playoff o final a cuarto o final a cuatro. Visto lo visto, sí. Prefiero eso, no sé, igual luego viene Palencia y nos pega también un repaso, pues yo esperable también, o sea, tampoco me sorprendería, pero si tengo que elegir preferiría jugar contra Palencia. ¿Por qué? Pues simplemente ya el desplazamiento y el viaje que te tienes que evitar de 7 horas hasta Andorra. Eso ya, para un jugador de baloncesto que tiene que ir en autobús, es una cosa muy positiva. Que no es ninguna tontería. Eso es. Y que luego también, pues, quizás les puedas pillar por sorpresa. Entonces, lo que decía él, un poco derrota que duele, porque es derrota, pero duele menos. Y lo que viene ahora, pues, lo que dice él, es fácil, entre comillas, porque la Leporo ya sabemos cómo es, pero son rivales de abajo. A priori tienes que sacar resultados positivos, intentar seguir la estela y esperar algún tropezón, como por ejemplo este de Estudiantes, que nos han ayudado un poquito desde Almansa. Sí, la verdad es que el tiro en el pie que se pegó Estudiantes fue espectacular, aunque hablan que las propias crónicas del partido hablan de una defensa de Estudiantes inexistente, todo lo contrario de lo que se vio aquí, y sobre todo que Kevin Larsen no ha encontrado el sitio después de la lesión. Y yo voy a añadir, esto es una opinión mía, me parece a mí que si lo que buscas para sustituir a Larsen es un jugador del perfil de Dani Akbilis, es que te has equivocado de jugador por completo, porque no se parecen en nada, se parecen en que son 5, pero son 2 jugadores completamente opuestos. Lo que sí que está muy claro, Álvaro, es que Andorra en los 2 partidos, cuando ha querido, nos ha pasado por encima. Sí, pero si miras el marcador es muy engañoso, porque el partido de la primera vuelta, allí en Andorra, tú miras el marcador, no ves el partido y dices, bueno, el San Pablo ha plantado cara, el San Pablo está en esa lucha de poder a poder con el otro equipo que quiere regresar a la C, y si ves el del otro día en el Coliseum, ves un marcador sorprendente, ves más de 20 puntos de renta para los visitantes, que te puede asustar, pero sin embargo se pueden sacar lecciones positivas de este partido, repitiendo que sí, has perdido, pero bueno, hasta el descanso yo creo que el Coliseum estaba satisfecho, estaba viendo que el Andorra estaba mejorando, pero estaba viendo una buena versión de su equipo. Eso sí, luego ya se vino con todo abajo el San Pablo, pero bueno, se pueden sacar lecciones positivas y eso es algo que quizá en la primera vuelta costaba más a pesar del resultado. Sí, la paradoja es que se puede decir, lo comentaba yo en la retransmisión con Enrique Riztomé y con José Manuel Bartolomé, Verónica, es que los partidos parecieron al revés. En el primer partido, los 3 primeros cuartos fueron para pasarles el borrador de disco duro y que no existan nunca más. Yo no me acuerdo de ese partido ya. Y en este caso fueron los 2 últimos cuartos de los que hubo que borrar, los que habría que borrar de la memoria, ¿no? Pero está claro que tienes que aprender de todo. Sí que es cierto que Andorra bajó totalmente los brazos, se fue al vestuario en el tercer cuarto, es que es normal, o sea, no te esperas estar 40 arriba contra San Pablo, que supuestamente es tu rival por ascender, porque al final era, entre comillas, el principio de la temporada y no sabes cómo va a venir San Pablo, pero no tiene nada que ver un partido con otro. La imagen del San Pablo en Andorra fue lamentable, o sea, fue lamentable. ¿Que lo arreglase en el último cuarto? Sí, pero porque el otro equipo, lo que te digo, estaba casi en el vestuario, y en este caso pues sí, fue al contrario, pero no creo que la segunda parte estuviese tampoco al nivel que estuvo San Pablo en Andorra. O sea, fue una mala segunda parte, pero no pésima. Álvaro, la pregunta se la hacíamos a Curro Segura en la sala de prensa. Él decía que no iba a afectar tanto. ¿Tú crees que este palo, este golpe, puede afectar anímicamente a un grupo que venía, volviendo a lo que hablábamos del Leima Coruña, con la flecha muy para arriba? No debería, o eso es lo que nos dice la lógica, que no debería. Y sobre todo también, a pesar de perder, hay que tener en cuenta que, lo vuelvo a repetir, hay 3 jugadores que llevan 2 partidos con la camiseta azulona. Entonces, está claro que el deporte, según se planifica, luego nunca sale como es, o raras veces. Pero bueno, a la hora en la que se ha tomado la decisión de contratar a estos 3 jugadores es para que haya un llano en el camino, que vayan conociendo el Coliseum, que vayan conociendo al entrenador, al resto de compañeros, y la cosa vaya mejor, que nos acerquemos un poco a esa flechita para arriba de Epi que tiene ahora ahí en el Leima Coruña. Entonces,
en teoría no debe pesar, no debe costar asimilar esta derrota, pero veremos qué pasa, y sobre todo, repetimos, porque los rivales, comparándolos con lo que podría ser otro Andorra, otro Palencia, de momento, en las 5 próximas jornadas, son asequibles, entre muchas comillas. Sí, muy asequibles. Bueno, el de este fin de semana tiene su tela, porque... Pero es un equipo al que ya has ganado. Al que ya has ganado, es con verdad tu que... peor versión. Sí que es verdad que San Pablo le ganó aquí sin... Bueno, haciendo un buen partido sería quedarse cortos, porque no hizo un buen partido el San Pablo, pero al final lo sacó porque supo parar en momentos importantes a las mejores individualidades, por decirlo así, de ese rival, que es el GUC Guipúzcoa, un equipo que viene de perder ante Funder Palencia. Bueno, en la pista de Palencia no hay nadie que le tosa, pero ya ganó a Palencia en la primera vuelta. Es verdad que en su pabellón, que voy a intentar no decir muchos nombres porque me da la risa, con todo el respeto para la empresa que lo patrocina, es un rival que está claro va a querer aprovechar ese momento por el que está pasando el San Pablo, obviamente, ¿no? Después de que venga el tío del mazo y te den toda la cabeza con el mazo de madera, ¿no? Que es como se podría definir esta derrota con Andorra. Sí, pero también se puede venir arriba a San Pablo e intentar hacer una versión muy similar a la que hizo en Alicante. Yo, de hecho, el partido de Alicante te diría que ha sido el mejor de toda la temporada en ataque, incluso en defensa, con 3 jugadores que era la primera vez que jugaban con el resto del equipo. Entonces también es un poco incertidumbre después de ver como lo que has dicho, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, San Pablo en un mismo partido. Entonces puede ser que llegue allí a Donosti y sea un partidazo. Lo veremos a ver. En ese Angulas Aguinaga Arena, es un poco curioso decirlo así, pero es que es lo que tiene el naming hoy en día, ¿no? La empresa paga, pues el pabellón pasa de llamarse Yumbe a llamarse, en este caso, Angulas Aguinaga Arena. Álvar, tiene que ser un duelo clave para dejar atrás a un rival ahora mismo directo, porque le tienes en la cola al GUC Guipúzcoa, y ganarle ya sería, además de la veras, porque ya le ganaste aquí, aumentar más la brecha con esa 8ª, 9ª plaza, dejarles ya ahí un poquito aislados a ese grupo que son Guipúzcoa, un poquito Alicante, el grupo Alega Cantabria, ir marcando distancia y colocándote tú en esa pelea por 5º o 6º, que es el objetivo real del San Pablo. El objetivo es jugar ese playoff en casa y es un partido clave. O sea, es cierto que es de los rivales que vienen el más potente, y sobre todo es un partido clave porque los dos equipos vienen en narrativas similares, paralelas. Los dos vienen de perder contra los 2 cocos de la categoría, y los dos vienen viéndose en una situación de la clasificación prácticamente similar. Entonces, ahí está, digamos, el juego del San Pablo, en ganar y dejarlos atrás, o perder y, no llamémosle meternos en un problema, pero sí que sería una decepción, yo creo que mayor, lógicamente, que la de perder con el Andorra el fin de semana pasado. Viendo un poco a Guipúzcoa, es un equipo que quizás no tiene los nombres que tenía el año pasado, que sí que era el recién descendido, se dio un buen palo, la verdad que se ha dicho, porque creo que no llegó ni a playoffs la pasada temporada. Han apostado quizás por un proyecto un poco más humilde, de la mano del mismo entrenador, pero que tiene las cosas claras. Buscar siempre por fuera a Jaworski, y si no en el 3-4, ese jugador que tanto le encanta a nuestro querido Jonathan Vivar, como es Adam Solazzo, que fue el mejor. De hecho, Solazzo lo tenía contra Palencia. Por dentro ya no tienen esa referencia, que es Jaxtas, porque se marchó del equipo, solo se ha quedado como pivot puro Mario Delas. Bueno, es un equipo que tiene las ideas muy claras, tiene su juego muy mecanizado y que sabe lo que tiene que hacer, sabe a quién tiene que buscar, quiénes son sus referencias. Lo malo es que el rival también sabe quiénes son esas referencias, ¿no? Quizás el juego, entre comillas, individualista que tiene Guipúzcoa es lo que puede hacer que peque un poco a la hora de que le puedan parar. Es decir, tú sabes que hay unos jugadores muy determinados a los que si les paras no funciona el equipo, como ya pasó aquí en Burgos, y quizás seguramente vaya por ahí los tiros que pueda plantear Curro Segura, porque no es un equipo que juegue muy colectivo, muy coral, es más destellos de individualidad de algunos jugadores. Sí que es verdad que lo habla mucho la prensa de Donostiarra, que quizás les falla la tercera pata, que es Mike Carlson. Bueno, Mike Carlson se ha pasado la mitad de la temporada, si no 3/4 partes, lesionado, está empezando a coger el punto. Es un jugador que también les daría más armas todavía, ¿no? Porque Juan Solazzo al 3, él al 4, pero claro, si esa tercera pata se pasa todo el año lesionado, tienes que buscar otras soluciones, y a veces a Guipúzcoa sí que se le ve que cuando le cierras lo que hemos mencionado, ¿no? A Jaworski o a
o a Solazzo al bar, bajan. Pero claro, si un estilo, como decía Vero, más individualista, más tendente al uno para uno de sus jugadores, sabes pararlo, está claro que el juego de ataque de ese equipo se atora más. Sí, pero bueno, es que estamos viendo en la LEP Oro que hay jugadores que si están tocados por una varita como Michael Carrera o el propio Jabowski, es que es difícil pararlos, es muy difícil pararlos. A mí me da miedo cualquier amenaza exterior que le venga al San Pablo, porque viniendo de este partido de la Andorra y otros que hemos visto, nos pueden hacer un roto, le pueden hacer un roto al equipo de Curro Segura si están acertados desde el exterior. Pero bueno, luego es que tenemos que pensar que el rival prácticamente tiene que tener más miedo al San Pablo, porque la rotación es enorme, la rotación es muy completa y cada vez tiene que estar más engrasada. Y luego también, hablando de ese 3, ese 4, claro, es que el juego interior del San Pablo en estos últimos partidos, o en este último partido, no lo hemos visto brillar, pero Malvasic o Van Sigeren en ese pick and roll pueden ser claves en un partido así. Es que de hecho me acuerdo que en el partido de ida, Vero, de las mejores cosas fue el destrozo que le hizo Rashid a Nurger, que era quizás el 5 más defensivo que tiene Guipúzcoa, sigue manteniendo esa dupla con Mario Delas, cada uno con sus virtudes, y lo que se espera es una marea azulona en San Sebastián, porque la hora del partido es muy buena, domingo, 12 de la mañana, una ciudad bonita como San Sebastián, para estar ahí, tomarte, que dicen ellos, los pinchopotes por la mañana, antes del partido y luego después del partido. La verdad es que es prácticamente una de las mejores salidas de la temporada, si vas a disfrutarla, ¿no? Como es ir a San Sebastián. Además, una ciudad que sabe de baloncesto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que es una bonita salida, la pena que justo coincida el partido del Burgos en casa a las 2 de la tarde, igual mucha gente que es aficionados a los dos equipos pues haya decidido quedarse en este caso para también disfrutar del fútbol, pero sí, yo creo que habrá gente seguramente allí yo lo voy a llamar Iyumbe porque siempre me va a salir Iyumbe, lo siento. Es que es como deberíamos llamarlo, pero como en la página web de la Federación Española viene como Angulas Aguinagarena, pues habrá que ponerlo como Angulas Aguinagarena, oye. Ahí en Iyumbe habrá gente, y además que es un sitio donde San Pablo tiene muy buenos recuerdos en sus desplazamientos cuando ha estado en ACB, y tampoco tiene malos recuerdos cuando coincidieron en Lepor, así que a ver qué tal. A ver qué tal se da ese desplazamiento. Para terminar, vamos a hablar, chicos, el otro equipo burgalés en las categorías FEB, un Tizona que iba a Talavera con un carro de bajas, importantes todas, además, Bortolucci, Joe Cremo y Ayoce Alonso, bueno, todos son importantes en la rotación de Diego Campo, él siempre lo recalca. Un partido que empieza bien, luego se le va yendo, a 1 minuto y medio va perdiendo de 5 y acaba ganando en la prórroga. Es que este equipo sí que está tocado por la varita. Sí, también te digo que es un poco también complicado cuando tú tienes tus deberes hechos, mantener al máximo tu nivel, y eso puede pasarle luego factura de cara al enfrentamiento por el posible ascenso. Entonces, sí que es cierto que las bajas también pues, te han mermado lo que es la rotación, sobre todo como un jugador como es Joey Cremo, que es la referencia, como quien dice, en anotación de Tizona, pero no sé si por acierto de Tizona o por desacierto, en este caso de Talavera, de Uriz, que es el que dirige al equipo, se llevó esa victoria, pero sí, al final es una victoria que les ha costado, que también les viene bien, porque se habían, como quien dice, un poco paseado por la categoría, y apretar una victoria apretada, en la que te las tengo que jugar en la prórroga, te enseña mucho. La verdad, Álvaro, es que yo lo fui siguiendo el partido, y lo que me extrañó fue, lo hemos hablado antes fuera de micrófono, cómo Talavera, teniendo la última posesión, que además era agotarla, en vez de buscar los tiros libres, buscar la canasta, y eso acaba en pérdida, contraataque y 2+1, un 2+1 bastante ingenuo, además el que concede Álvaro Martínez, jugador que por cierto pertenece a Hereda San Pablo, y eso se va a la prórroga. Eso ya luego se convierte en un duelo de pistoleros entre Corey Silverstrom y Didac Cuevas, con más puntería para el americano, más canastas importantes para Didac Cuevas, pero lo que decía Vero, ¿no? Al Tizona a lo mejor es que hasta le viene bien un toquecito de atención como este. Es que yo creo que si algo le ha faltado al Tizona, igual son desafíos, igual ha sido verse por debajo en el marcador esta temporada más minutos,
por pedir, quiero decir, porque la temporada es que no puede ser más positiva. Hemos visto partidos en los que después de 10 minutos, después del primer cuarto, todo ha estado resuelto ya. Partidos de más de 50 puntos de diferencia. Ha habido palizas enormes y prácticamente surrealistas. Entonces, que cuando no te juegues nada, faltando 5 jornadas, bueno, pues te veas desafiado a ganar en una situación así, en la que te ves con poco tiempo y un amplio margen que remontar, puede ser positivo para el equipo de Diego Campo, sobre todo de cara a lo que tiene importancia, que es el final de esa fase regular y el jugarte el ascenso. Que ahora mismo el ascenso sería, mira que se ha hablado, Vero, de este a Menorca, y ahora mismo sería contra Prat. O sea. Desde la Copa sí que es cierto que ha ido para abajo. Las lesiones, la marcha de jugadores y que quizás no estaba en su mejor momento, pues han ido hacia abajo. Un Prat que lleva 10 victorias consecutivas, ojito como aparte viene eso hay que añadirlo, que Prat viene con la flechita para arriba. Con la flechita para arriba, con jugadores que van alternando primer equipo del Juventud con ellos, como es el caso de Miguel Allen, un jugador con unas condiciones físicas espectaculares y que hay que reconocer que a Hestia Menorca es que le pasaron por encima, o sea, encima le tienen ganado la veras. Un enfrentamiento a priori no más fácil, pero sí más sencillo de realizar para Tizona. No coges un avión, que para un presupuesto de un equipo de Les Plata eso es muy importante. Sí. Ya ha sido una vez Andorra a jugarte la Copa y eso también es importante de cara a que puedas subir al año que viene, que parece una tontería, pero es mucho más costoso ir a Menorca que a Barcelona. Sí, claro, es que es el coste de un viaje de avión para 20 personas, por poner una expedición, que en un autocar, que es cierto que es mucho más incómodo, pero también es mucho más barato. Verónica Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Álvaro Ortega, un placer haber contado contigo. Un placer, lo mismo. Nosotros nos vamos ahora a hacer un breve alto en el camino y a la vuelta vamos ya con los últimos tramos de No Solo Fútbol. Ahí están viendo a Álvaro Ibáñez, el esgrimista burgalés, después de haberse tomado un cierto tiempo de descanso, de relajación un poco en su actividad, volviendo incluso por unos meses a Burgos, ha decidido afrontar el reto de intentar llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Para ello ha decidido también trasladar su residencia. Se ha marchado incluso de España, se ha trasladado a la ciudad italiana de Piacenza para trabajar con el estilo que se practica en el país transalpino, una de las grandes potencias de la esgrima, tanto europea como internacional. Y ha tenido su primer torneo este fin de semana en Budapest, donde ha conseguido un buen resultado. Se ha metido en el tablón de 64 y ha caído ante el que a la posteriori fue campeón por un solo tocado de prioridad. O sea, un muy buen rendimiento para un tirador que además ha cambiado de club, ahora pertenece a la Sala de Armas de Valencia y que busca ese gran reto, difícil, complicado, pero no imposible para él, como es el llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Por delante, un año apasionante para el tirador de Gamonal, para Álvaro Ibáñez Belingas. Y también vamos a hablar, por ejemplo, de Cristina Gutiérrez, que ha tenido el debut en la Extreme de una manera un poco agridulce, porque la piloto burgalesa, que estrenaba a compañero en el jamaicano Fraser McDonnell, se quedó fuera de la gran final de esa primera competición de este Mundial de Extreme por un error en lo que están viendo ahora mismo, en ese letrero de switch, en ese cambio de piloto. Lo hicieron demasiado rápido y fueron penalizados tanto la burgalesa como el caribeño. Posteriormente tomaron parte en la que se llama Redemption Race, que es la carrera para dar puntos a los participantes que no se han podido meter en la gran final, y la burgalesa y el jamaicano consiguieron ganar, con lo cual han sumado 21 puntos y eso sí están a 25 de los primeros líderes del campeonato. Próxima prueba de la Extreme, van a cambiar las arenas de Arabia Saudí, que es donde ha sido este fin de semana, por Escocia, el fin de semana del 11 y el 12 de mayo. Pégalo. Y vuelve el surrealismo a la división de honor de rugby. Parece una broma, pero no lo es. Y es que se ha tenido que aplazar el partido del Recoletas Burgos. ¿Por qué? Pues porque el Barcelona ha recurrido su sanción que le ha dejado fuera del Grupo A, de la segunda fase de la división de honor del deporte del balón ovalado en Burgos y en España, pero el TAD, el Tribunal de Arbitraje Deportivo,
ha decidido que se paralice cautelarmente algunos partidos de esa competición hasta que se resuelva el recurso del Barça, con lo cual este fin de semana no ha podido jugar el Recoletas Burgos en el campo de Cisneros, con lo cual tendrá que esperar que su siguiente partido, que va a ser en San Amaro, en casa, ante uno de los grandes favoritos, el conjunto sevillano del Ciencias Enerside. Y vamos a conocer ya los resultados del resto de los equipos deportivos burgaleses de este fin de semana. En la Le Plata, como hemos visto, Tizona ganó 78-80 en la pista de baloncesto Talavera. El Serviges del Cid se paseó en la cancha de la Apta Zaragoza en la primera de baloncesto en silla de ruedas por 32-69. En segunda federación, victoria que no le sirve de mucho al Burgos Club de Fútbol Promesas, aunque eso sí pasa a la condición de colista a su rival, al Polvorín Fútbol Club, al que venció por 0-1 en el Anxo Carro. Mientras en tercera división sigue imparable la Arandina, que ganó 3-0 a un rival siempre difícil como es el Tordesillas. No le fueron bien las cosas al filial del Club Deportivo Mirandés, que cayó 2-0 ante la Sociedad Deportiva Almazán. En fútbol, en la Primera Nacional Femenina, tropiezo para el Burgos Club de Fútbol Femenino en campo de un equipo que está en zona de descenso, el cuadro del Tolosa. Las burgalesas con este punto empatan con el Eibar B, pero ve cómo se le escapa ya a 8 puntos el filial de la Real Sociedad. En la segunda división B de fútbol sala, victoria del Círculo Big Mat, importante 2-4 en Valladolid ante el Unión Arroyo, y en tenis de mesa en la Superdivisión, como ya hemos contado, empate a 3 entre el UBU-TPF y el conjunto madrileño del Collado Mediano. Hasta aquí No Solo Fútbol por hoy, esperemos que hayan disfrutado todos de lo que les hemos ofrecido hoy en este programa. El deporte volverá el viernes en No Solo Fútbol 360 y recuerden que el domingo esta casa les llevará en directo el partido entre el GUC Guipúzcoa Basket y el Hereda San Pablo. Que disfruten todos de lo que resta de semana, nosotros volveremos dentro de una semana.